básicamente los costos de la cadena logística, como veníamos hablando, aquí donde está la plata de la empresa. Es bueno entender cuál es la diferencia entre un gasto, ¿no es cierto?, y un costo. Entonces un gasto es algo que no me está generando valor, ¿sí? Aquellos pagos efectuados o por efectuar que la empresa tiene que realizar para llevar a cabo sus operaciones, aunque no haya salida de dinero inmediata. Y los costos son los gastos que estaba incorporando al proceso productivo, a los que generan valor. Entonces se considera el conjunto de gastos como un todo y a los costos como una parte de ellos. Entonces, cuando tenemos un poco la logística de los negocios, estamos hablando del suministro físico y de la distribución física. Entonces, todo esto, como veíamos ahorita, hay una fuente de suministro que son mis proveedores, y a todo esto tengo que sumarle transporte, mantenimiento de inventario, procesamiento de pedidos, adquisiciones, embalaje, proyección de suministros, y finalmente fabrico, hago lo que tengo que hacer y tengo que enviarle a mi cliente, y ¡pum!, vuelve a aparecer lo mismo, ¿sí? Entonces, todo esto son costos, todo esto son costos, todo eso me está costando mucha plata. Entonces, ¿cómo manejo yo eso? Pues básicamente lo que tengo que buscar es minimizar los gastos, eliminar casi por completo los gastos, lo que no genera valor, y volverlo todo un costo. ¿Listo? Cuando hablamos de costos logísticos, estamos hablando de costos de aprovisionamiento, de almacenamiento, distribución y administración. Este gráfico lo habla fácilmente y les dice dónde está cada uno de esos costos. Un desglose interesante que ustedes no pueden entender. Ahora, hay unos costos ocultos. Estos costos ocultos, ojo, porque siempre hay que saber administrar muy bien. Dentro de los costos ocultos siempre está obsolescencia, devoluciones, hurtos, deterioros o daños, retrasos de despacho. ¿Por qué un retraso de despacho es un costo oculto? Porque alisté algo, me gasté tiempo en algo que al final no mandé. O al final me toca correr para alistar algo que no alisté a tiempo. Entonces me toca incurrir en mayores gastos, mayor personal, sacar al personal de algo que tenía que hacer para así cumplir, para hacer algo que no está cumpliendo. Y la ruptura de stock es un costo oculto porque dejo de vender. ¿Ven? Esto está amarrado obviamente a estados de resultados. Esta diapositiva le pueden dar pausa y hacer ustedes el análisis respectivo. Generalmente es chistoso porque no hay un costo o un gasto logístico. Se trata como costos operativos o costos de apreciación costos operativos. No hay algo que discrimine dentro del estado de resultados ese gasto logístico. Entonces, generalmente estos costos van al tema de operaciones y se suman al final a todo el tema de operaciones. ¿Listo? Como dice aquí, es la suma de los costos involucrados cuando se mueven y almacenan dentro del producto de los proveedores hasta los clientes. Provisionamiento, almacenamiento, inventario, transporte interno y distribución de productos terminados. A su vez, toda la parte del personal involucrado en estas tareas, incluyendo directivos. ¿Listo? Tradicionalmente los procesos contables se han usado no proporcionan la información necesaria para un análisis efectivo de esto. Esto es interesante porque cuando se hablan de costos logísticos generalmente hay un vacío en el medio, se tiene como un entendimiento general, pero el costo exacto a veces no es fácil de determinar. ¿Por qué? Porque es tan dinámico el modelo y el sistema que muchas veces, por ejemplo, cómo costeo yo paquetes o pérdidas de un paquete que se movió y al final nadie lo registró. Entonces, ¿dónde está el paquete? El paquete se va como perdido, pero el paquete sí llegó al cliente, el cliente me lo pagó. Entonces, ¿qué hago con toda esa vaina? Entonces, por eso es interesante entender que siempre hay un gap y que ese gap hay que determinarlo. Un gap es como un vacío en todo ese tema. Cuando hablamos entonces empezamos a categorizar los costos logísticos, costos de operaciones, costos de transporte. Cuando hablamos de costos de operaciones estamos hablando de las facilidades logísticas como tal, almacenes, centros de distribución, mercados, concentradores, todo eso. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo: edificaciones, pallets o estivas.
Si no saben qué es una pallet o una estiva, los invito a que pongan en Google pallet o estiva. Almacenamiento móvil, sistemas de almacenamiento móvil. Si no saben, hay unos muy buenos videos en YouTube donde ustedes pueden meterse a mirar eso. Cómo funcionan las paletas, que son un poco diferentes a los pallets, porque también se da por depreciaciones. Guacales, está muy amarrado al tema de paletas también. Niveladores de andenes, baterías, elementos de limpieza, todo eso. Y cuando hablamos de costos de transporte, depende si el transporte es a larga distancia o transporte de distribución corta, o la última milla que se conoce. Entonces, es transporte de larga distancia, estamos hablando de contenedores o camiones de 19 pies o de 19 o 17 pies llenos de mercancía, andando por todo el mundo o por todo un continente, entregando de un punto específico a otro. ¿Visto? Un container no va de almacén en almacén entregando, no. El container va de un productor a un centro de distribución específico. Y ya el centro de distribución específico hace la distribución interna pequeña, entonces manda rutas pequeñas, camiones más pequeños que se pueden mover mucho más rápido y pues son mucho más eficientes. Entonces es importante determinar la rentabilidad del cliente. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo que entender si ese cliente logísticamente a mí me está rentando o no, cuánta plata me estoy gastando yo para llegar a ese cliente, tener un nivel de satisfacción deseado, pero a mí el cliente no me está retribuyendo de la misma forma. ¿Qué está metido en todo eso? Costo de ventas, cuánto costó el tipo que fue a vender, comisiones, visitas de ventas, bonificaciones comerciales, todo, hasta aquí va comercial. Ahora, costo de procesamiento de pedidos. Aquí viene ya la parte de operaciones, pero entiendan que costos de procesamiento de pedidos o compras es también un proceso comercial. Esto no es de comprar, es de abastecerse, es de salir a comprar. Costos promocionales, vistos, visibles y ocultos. Hay veces que en los costos ocultos de promociones a mí me toca, para poder cumplir con la promoción, contratar un tercero, y ese tercero a veces es difícil de determinar también. No es que yo le pague una cantidad, no, porque funciona diferente, se ve en otro tema. Merchandising, empaquetamiento, costos dedicados al, en fin, todo esto son costos que están amarrados a cuánto me cuesta un cliente. Entonces yo tengo que saber o entender cuánto le voy a cobrar finalmente al cliente. Si a mí todo esto me costó 2 pesos y yo le estoy cobrando al tipo 1.5 pesos, hombre, lo que estoy haciendo es, mientras más le venda, más rápido me estoy quebrando, ¿no es cierto? ¿Qué causa esos costos logísticos? Entonces, se genera en diferentes momentos. ¿Listo? Entonces, primero en la gestión de compras, en la gestión de stock y en la gestión de distribución. Cuando hablamos de aprovisionamiento, estamos hablando de cuánto me cuesta a mí generar una orden de compra. ¿Sí ven? ¿Cuánto me cuesta a mí estar detrás de la validación de la orden de compra? ¿Cuánto me cuesta a mí enviar la orden de compra? Así sea por mail, eso tiene un costo y eso hay que mirar. Costos logísticos generales de almacenamiento y gestión de stock. ¿Cuánto me cuesta a mí mantener ese material ahí en mi almacén de materia prima? La seguridad, los seguros, las personas que trabajan ahí, sistemas de ventilación, sistemas de control de plagas, todo eso me está costando plata. Transporte interno, si tengo que tener un trolley o un montacargas, la gasolina de esa vaina, la capacitación del tipo que tiene que manejar eso, el tiempo que se demora llevando y trayendo la carga hasta producción, todos esos costos los tengo que ir mirando. Y hasta los costos de no calidad, cuánto me cuesta a mí la no calidad. Es muy importante, si yo no proceso con calidad, me lo devuelven el producto y toda esa vaina me está costando más, ¿no es cierto? Algunos costos logísticos generadores en el aprovisionamiento, en las compras. Si no hay un ABC de materias primas, hay un generador de costo que debo buscar eliminar. Cuando no hay políticas, cuando el tiempo empleado en el trámite de aprovisionamiento básicamente es más de poner orden de compras que de analizar en realidad lo que se está gastando. Si está centralizada, descentralizada. Centralizada y descentralizada es que compras controla todo o compras controla una parte. O sea, pueden haber áreas que van y compran por aparte y compras no tiene conocimiento de eso.
Por ejemplo, el área legal contrató un servicio legal. Entonces, hombre, donde al final el análisis del gasto se pierde. ¿Sí? Datos reales de stock actual, usted tiene que saber. Falta de tiempos reales de respuesta de los proveedores y proveedores poco confiables. Finalmente, pues volúmenes de compra demasiado grandes. Esos volúmenes de compra demasiado grandes es un costo logístico, porque trasladar toda esa vaina hasta mi, qué sé yo, 4 contenedores llenos de azúcar, por ejemplo, hasta mi almacén, y mi almacén no es muy grande porque está como toda azúcar. Después, ¿dónde la pongo? Una encima de otra. Me toca sentarme encima del bulto de azúcar a trabajar con mi computador. Tiempos de pedido y de reorden demasiado tardes. Entonces, yo no puedo reordenar fuera de tiempo, porque se va a demorar más en llegar y puedo parar la producción. Eso me está costando plata. Y políticas sobre volumen a gastar, entonces desconocidas o inexistentes. Entonces, en temas de aprovisionamiento y temas de compras, pues ya van a entender mejor cómo funciona esto. Y es que los departamentos de compras y abastecimiento tienen políticas del gasto y quién asume la autorización del gasto. En almacenamiento, pues hay temas de costos de mantener el inventario, costos de oportunidad, son costos financieros básicamente. Claro, tengo plata, compré inventario, está ahí en un rincón, pero no se mueve, entonces plata quieta, es un costo financiero. Costos de manejo y manipulación, lo que internamente también eso tiene un costo. Si se me daña la mercancía, si se me pasa de tiempo, si es un perecedero, imagínense, no, es que toda esa caja que está ahí arriba de salchichones está vencida. Uy, no, pues entonces toca botarla, ¿sí o no? Porque no vamos a contaminar, no vamos a enfermar a la gente. Costos de obsolescencia, dados de baja, costos de pérdidas y faltantes, eso pasa mucho. ¿Cómo se calcula? Aquí tienen, pueden darle pausa, entender un poquito mejor cómo funciona esto. Y vamos viendo cómo funcionan todos estos términos, todos estos temas de costo de unidad almacenada. Entonces yo tengo que al final saber cuántas unidades tengo en el almacén, cuánto me costó esa unidad de ese SKU específico. Recuerden, SKU es la referencia de un producto. Cuánto me costó ese SKU específico, cuánto me cuesta almacenarla, cuántas cantidades de ese SKU tengo ahí, entonces en total cuánto tengo por cada una de las referencias. Saquen cuentas. Para eso existe Excel. ¿Listo? Algunos costos logísticos, qué pena, por movimiento interno. Le ponen pausa, pueden hacer un análisis. Por distribución, costo de transporte y fletes. Es muy lógico, o sea, no tiene mayor ciencia, pero hay que tener en cuenta todos estos costos, qué pena, porque todos al final van en decremento de mis ganancias. Y de saber si yo sí le estoy cobrando al cliente final la plata que se le debe cobrar por lo que en realidad le estoy cobrando, pues tengo que tener ganancia. Un poco más de costos en la parte de venta y servicio al cliente. Esta parte de logística interna es interesante y la vamos a ver más adelante, no en esa sesión, en otra sesión, pero la malo o inexistente logística inversa es un costo que inclusive puede traer sanciones a la empresa. Es como yo regreso material a mi almacén que me devolvió el cliente, ya sea porque se dañó o porque venía dañado. Y es interesante ver qué pasa con todo eso. Investiguen un poco sobre logística inversa en Google, eso es una maravilla. Nuevamente, ABC, ya hablamos un poco cómo funciona el ABC. Genial, aquí ustedes pueden darle pausa y mirar el ABC y sacar el ABC acá junto con un paretico. Hacer un pareto de esta vaina sería genial. Y lo comparan con el ABC y hagan un análisis de cómo funciona eso. En un video posterior voy a mostrar la diferencia entre los dos. ¿Listo? Y finalmente el desempeño logístico, pues que como estábamos hablando, viene la parte de servicio al cliente, planeación y gerencia de inventarios, suministros, y al final todo me tiene que medir con el costo como tal, ¿no es cierto? El costo tiene que ser un factor, una variable dominante, principal, para yo poder medir mi desempeño logístico. ¿Cuánto me está costando a mí el servicio al cliente, el procesamiento de pedidos? O sea, yo atender a mis clientes. Si ventas está haciendo una mala labor, hombre, pues hay
que ponderarlo. Una mala planeación y gerencia de inventario, o sea, tenemos un montón de stock ahí quieto. Suministros, compras de manufactura, ¿cuánto me está saliendo esa vaina? Transporte y distribución, con quién estoy trabajando, la flota propia, se me van los camiones o flota externa, tercera, pero no está llegando donde es. Bueno, hay que mirar qué está pasando. Y almacenamiento final, que finalmente es este producto terminado, que ya le hice todo un proceso para generar valor, está ahí quieto. Entonces, ¿qué está pasando? Hay que mirar muy bien cómo sucede eso, ¿listo? Entonces, básicamente eso es todo en temas de costos logísticos. Nos vemos en una próxima sesión. Gracias.